Gracias a todos por su presencia. Yo tengo el honor de intentar hacer un resumen, porque realmente es un documento muy interesante de más de 1000 páginas y ha sido un reto muy difícil tratar de resumir lo que considero más importante de este documento. Lo primero que me gustaría decirles es que este documento es un documento que pretende darnos una idea muy clara de cuál es el perfil laboral para los jóvenes como ustedes en los próximos 10 años. Me gustaría mucho que reflexionaran en base a las principales conclusiones que dice este informe. Este informe está enmarcado dentro de la cuarta revolución industrial, que eso es muy importante. Recordemos que la primera revolución industrial a finales del siglo XIX, la segunda a mediados del siglo pasado, la tercera a finales del siglo pasado, y esta última cuarta revolución industrial pues tiene que ver muchísimo con el eje tecnológico. El eje tecnológico cruza todas las industrias. El documento se hizo con entrevistas a más de 371 ejecutivos líderes de empresa, todas empresas de nivel global, que representan más de 13 millones de empleados. Eso les puede dar una idea de la importancia que tiene y el esfuerzo que se hizo por parte de los investigadores en esta materia. Las entrevistas se desarrollaron en 9 sectores industriales de 15 economías, tanto economías emergentes como economías desarrolladas. Ya que mencionaba Chema lo de las economías emergentes, no perdamos de vista que en los próximos 10 años las economías emergentes dentro del Producto Interno Bruto mundial serán más importantes que las 7 economías más importantes actualmente. O sea, el peso de las economías emergentes en los próximos años será mucho más trascendente en términos de valor que las economías actualmente desarrolladas. Bien, hay una cosa que me parece curiosa e importante. La mayoría de las ocupaciones actuales, la demanda actual de empleo, no existían hace 5 o 10 años. Reflexionemos en esa parte. O sea, lo que se demanda actualmente no existía hace 5 o 10 años. Y, por otra parte, en ese mismo contexto, como contraste, el 65% de los niños actuales que van a entrar en la primaria van a terminar en trabajos que aún no existen. O sea que seguramente ninguno de los jóvenes tiene hijos, pero cuando tengan, ninguno van a saber en qué van a trabajar todavía. Los que ya tenemos hijos, pues nos preocuparemos por los nietos. O sea, de ahí que el papel del sistema educativo es fundamental para coordinar ese reto que tiene la sociedad en esa materia. Me gustaría ponerles un video de 1 minuto y medio para que reflexionemos acerca de esto de la cuarta revolución industrial.
Aquí me gustaría destacar que dentro de esta cuarta revolución industrial, los campos que consideramos ahora relativamente inconexos, como puede ser inteligencia artificial, aprendizaje automático, que lo veíamos ahora en el vídeo, la robótica, la nanotecnología, la impresión en 3D, la genética o la biotecnología, cada vez esos sectores, esas ramas de investigación tienen más interconexión, cada vez tiene más una incidencia en la otra, y evidentemente eso tendrá un impacto en aspectos socioeconómicos, geopolíticos y demográficos. Me gustaría que pensáramos que estamos en una idea central, que los retos son muy importantes y los trabajos que se van a enfrentar en los próximos 10 años, se dice que se perderán más de 5 millones de empleos o puestos de trabajo en la parte rutinaria, en la parte de oficina, de administración, pero se crearán más de 2 millones de empleos en la parte vinculada a los campos de la computación, las matemáticas, la arquitectura y la ingeniería. O sea, pensemos cuál sería, dentro de esos trabajos que no conocemos todavía para los niños, en qué sectores estaría. Dos tipos de trabajo destacan relativamente con frecuencia en el análisis que hace este documento. Una, el reto que tienen los analistas de datos, que son muy importantes, como reto para que la empresa tome decisiones que tengan un impacto en el futuro. Es decir, los trabajos en el horizonte tienen que ver muchísimo con los analistas de datos, por una parte, que ayudará a desarrollar productos, y por otra, expertos en comercialización. ¿Qué quiere decir esto? O sea, necesitamos expertos en comercialización que expliquen las ofertas que tienen las empresas, que cada vez será más variada, y pensemos en los consumidores. El consumidor cada vez será más exigente y necesitará mayor información. Estos requerimientos se observan muchísimo en los medios de comunicación, que aquí tenemos al director de 5 días, que seguramente nos ayudará mucho a disipar esas dudas, ese pequeño o gran velo que se tiene en esa materia. Entretenimiento es una industria de mucha importancia en el futuro, y de información. Aquí en este gráfico podemos ver lo que les mencionaba de los 5 millones de empleos que se supone se perderán en la parte de gestión administrativa y trabajo rutinario, y la creación de más de 2 millones de empleos en trabajos vinculados a la parte, diríamos, de operación financiera, de business y de desarrollo, management, que es importante, y computación y matemáticas. Creo e insisto que la parte que tenemos que insistir nosotros en la relación universidad-empresa gobierno es la coordinación para enfrentar ese reto tan importante. Importante, ¿por qué? Porque hay un modelo nuevo de negocio, y ese modelo nuevo de negocio es al que ustedes como estudiantes en los próximos años tendrán que enfrentarse al salir de la universidad. Ese nuevo modelo de negocio tiene que ver muchísimo con las habilidades, las habilidades que actualmente no están muy vinculadas, las habilidades sociales y las habilidades técnicas. Considero, leyendo entre líneas en este informe, que el reto que tenemos en las universidades es vincular esas habilidades sociales con las habilidades técnicas, porque históricamente en el siglo XIX, XX y el futuro del siglo XXI tiene que ver muchísimo con que hay una dicotomía en los que estudian ciencias exactas o ciencias puras con los que estudian ciencias sociales. Tenemos que buscar esa vinculación, ese intercambio de experiencias y de conocimientos para enfrentar esos nuevos retos que son los negocios que vamos a crear para la sociedad. Se estima que 1/3 de las habilidades básicas deseadas no las encuentran en las empresas. Habilidades como persuasión, por ejemplo, habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la enseñanza, tendrán mayores demanda que las actividades técnicas como son operación, equipos de control y programación. Eso lo tenemos que tomar en consideración. Y aquí están las habilidades que más se requerirán en los próximos años y las que se requieren actualmente. E insisto, la dicotomía entre las dos es todavía significativa y nos provoca el reto
para enfrentarlas. Yo quisiera insistir en que la movilidad también del Ejecutivo es un elemento sustantivo para encontrar el mejor empleo y para las empresas. En España, si me permiten, yo tengo algunos años viviendo aquí y tengo hijos de aquí y esposa de aquí, qué miedo. Yo les diría, el español tiene un problema grave. Nace en una calle, quiere que su escuela primaria esté en la misma calle, la secundaria esté en la misma calle, la empresa donde va a trabajar, la universidad esté en la misma calle, la empresa donde va a trabajar en la misma calle y el panteón en la misma calle. O sea, no se quieren mover. O sea, ese reto que tiene la sociedad debemos de enfrentarlo con esa capacidad de movilidad. Yo le pregunto, no sé, a una de mis alumnas, le pregunto, ¿te quieres ir a Galicia? Pues, ¿qué voy a hacer a Galicia? ¿Qué se me perdió? Pues se te perdió el conocimiento y ahí lo puedes encontrar. O sea, o estás en Madrid y dices, oye, ¿te quieres ir a Cataluña? Uy, Cataluña, ya hablan catalán y todo. Digo, pues sí. ¿Y tengo que aprender catalán? Pues sí. Un reto. Seguramente será muy interesante aprender catalán y seguramente será muy importante en el desarrollo de esa persona para vincularse socialmente, de aprender catalán o aprender lo que sea. O sea, y si les dice uno, vete más lejos, vete a, no sé, a Bruselas. Bruselas, qué frío y llueve. Pues sí. ¿Qué? El paraíso no lo vamos a encontrar en ningún lado, ¿no? O sea, solo los que vayamos a trabajar en la playa y seamos de turismo, pues seguramente la disfrutarán más que nosotros. Por eso le insisto en que la parte importante es esa capacidad de movilidad, porque las industrias y las empresas requieren esa facilidad. Yo creo que las menores oportunidades de empleo es en los repetitivos y en los trabajos rutinarios. Las empresas también, no sé, pensemos en el grupo Prisa, o pensemos en los grupos de comunicación o grupos industriales de tecnología, están dispuestos, según la encuesta, a invertir en la mejora de la competencia de los empleados, pero insisten en la rotación y la movilidad de los mismos. Yo recuerdo, como mencionaba Chema, que he tenido tantos trabajos, desde cocinero hasta mesero, en mi país, esa manera de decirle a un ejecutivo, mira, necesito que te pongas a estudiar, necesito que aprendas otra cosa. Es muy complicado para los ejecutivos salir de esa zona de confort. Recuerdo experiencias en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de trabajar allá, que empresas americanas decidían que el director de producción, que se quejaba mucho del de ventas, y el de ventas se quejaba del de producción, se cambiaran de puesto y pasáramos al de producción a ventas y al de ventas a de producción. Y tú que tienes tantos problemas, resuélvelos y te quejabas tanto. Esa experiencia que yo apliqué en su momento histórico en el Banco de Comercio Exterior fue de verdad riquísima, tanto para el Ejecutivo como para la institución. Bien, yo quisiera volver a insistir en que necesitamos cambiar el enfoque de la educación y de la calificación y las competencias que les demos a los estudiantes. Yo creo que esas competencias tienen que ver también con el consumidor, porque al final el último eslabón de la cadena es el consumidor, de lo que sea, desde el que sube a un avión hasta que él compra un producto en cualquier empresa. De ahí que los gobiernos, las empresas y las universidades, el sistema educativo, tiene que enfrentar conjuntamente ese reto. Insisto, los modelos educativos tienen que cambiar. Sin presumir y sin ser jactancioso, porque estoy en esta universidad y trabajo aquí y me pagan aquí. Yo puedo decir que en esta universidad pretendemos, porque estamos en el constante cambio, luchar por darle esas habilidades y esas capacidades y esos skills famosos que veíamos hace rato al estudiante. Bueno, pasando ya a 4 áreas importantes que menciona el informe que enfrenta el sistema educativo y la educación básica, que tiene que ver con el talento. Menciona 7 grandes retos que tiene, 4 que hay que afrontar de manera inmediata y 3 que hay que afrontar en el mediano plazo. Y aquí les voy a pensar otro video, perdonen, de 1 minuto y medio también, para que no se me duerman.
Connectivity, data access is too important to keep it only to the world's rich. There are 4 billion people in the world who don't have access. And when they get access, they are more highly educated, they have job opportunities, and have longer, healthier, more productive lives. Technology has become a huge multiplier effect. The growth, the development we have seen, and connecting people with the solutions to many problems we had. The nature of work is going to fundamentally change. We will have to, as a society, spend the money to educate our people, not just the children, but also people getting displaced mid-career, so that they can find new jobs. Technology has only helped humanity. This word remote is what we've got to get away from. How do we program not artificial intelligence, but artificial empathy? Como pueden ver, un eje interesante es que tenemos que tener claro que el sistema educativo tiene que ver en toda la vida del profesionista, desde que está empezando en la primaria hasta pasar por la universidad y luego ya en el primer empleo. De los retos que presenta el estudio de atención inmediata son reinventar la función de recursos humanos. O sea, los que vayan a trabajar en recursos humanos, que habrá algunos, tendrán que tener eso en consideración. Se requiere detectar las nuevas tendencias por parte de los responsables de recursos humanos, las habilidades y talentos, y tener la capacidad de innovar. O sea, ese es el primer reto. El segundo es el uso del análisis de datos. O sea, el databasing es fundamental como reto inmediato para enfrentar el futuro laboral que tienen todos. O sea, la empresa tiene que definir un nuevo enfoque para planificar al personal y la gestión del talento. Nosotros debemos de pensar en que una empresa debe tener un programa de desarrollo del ejecutivo siempre, porque si no, se nos va a ir el ejecutivo en el mediano plazo. Hay que tener muy claro que hay un reto permanente de darle a ese ejecutivo nuevos incentivos para que permanezca en la empresa y cree innovación y gestión del talento por parte de recursos humanos. Diversidad del talento. Todos sabemos que la diversidad cultural es fundamental. A mí, si me perdonan, si pensamos que Estados Unidos es la economía número 1 del mundo, la más innovadora, la más tecnológica, yo que tuve la suerte de vivir 2 veces en diferentes partes de los Estados Unidos por muchos años, el resultado de ese melting pot famoso que dicen los americanos tiene que ver con la diversidad. Y esa diversidad genera talento, genera innovación y genera progreso. Las sociedades que están viendo hacia adentro, que están viendo el ombligo, seguramente no tienen esa capacidad de ir creando y generando. De ahí que, si me perdonan, moviendo un poco el tema, la migración es importante y hay que recibirla lo mejor posible. Tenemos que tener claro de que esos elementos son fundamentales para los nuevos retos que presenta la sociedad. Y por último, en la parte de atención inmediata, las plataformas flexibles de los talentos en línea. Cada vez es más borrosa las fronteras físicas y organizativas. Como comentó Chema, tuve la suerte de trabajar en Microsoft y nunca encontré un organigrama, ni lo encontraremos. Es un circo completo, o sea, hay puestos horizontales, verticales, unos dependen de otros depende del de arriba depende del de abajo. Esas estructuras organizativas que no tienen fronteras, que cada vez se borran más, tenemos que tenerlas claras como reto en el manejo de los recursos humanos. Y evidentemente, en el corto plazo, porque esto ya lo tenemos inmediato. Y los 3 elementos fundamentales que plantea la investigación en el largo plazo son reconsiderar los sistemas educativos. O sea, lo que yo mencionaba de la dicotomía que tenemos entre humanidades y las ciencias aplicadas, tenemos que resolverla. Tenemos que borrar esa frontera y esa dicotomía y buscar la vinculación entre una área y la otra. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a la necesidad de que los gobiernos, las empresas y el sistema educativo se coordinen para gestionar esos talentos que requerimos.
Segundo, incentivar el aprendizaje permanente, lo que hemos comentado aquí. O sea, el aprendizaje no es el que tenemos en la primaria, secundaria y la universidad, es permanente, y en las empresas también. Esta me gusta mucho, para que veamos a dónde vamos. Y en el caso de Europa, concretamente, el envejecimiento de la población es un reto trascendente, y tenemos que buscar mecanismos para que el ejecutivo que contratemos tenga permanentemente, insisto, la posibilidad de crecer dentro de la empresa. Y por último, el cuarto elemento central que menciona este estudio es la colaboración transversal entre industria y el sector privado. O sea, hay que buscar soluciones conjuntas. De ahí que, si me permiten, las conclusiones que yo saco de esta investigación es indispensable que la educación sea el centro del desarrollo económico. Yo, como les he comentado, soy economista, y tenemos que pensar en que la educación debe ser el centro del desarrollo económico. Pensémoslo lo más ampliamente posible y vamos a ver que ese es el reto que debemos de enfrentar. O sea, invertir en educación es invertir en futuro. En el caso español debemos de buscar un pacto consensuado. Soy un poco muy elegante ahora lo del pacto porque está de moda y todos los días vemos un pacto que sí se hace y que no se hace. Un pacto consensuado donde la administración, las empresas, las universidades y la sociedad que les rodea sean los pilares de los elementos claves para enfrentar este futuro y buscar un objetivo común. El objetivo común vinculado a los retos que tenemos. Otra conclusión para mí trascendente es la transferencia del conocimiento sea real y efectiva, donde el potencial de I+D+I de nuestras instituciones educativas, que aquí hacemos mucho, tengan tanto públicas como privadas, lo pongan en valor. Esa investigación se ponga en valor. Necesitamos políticas activas, eso ya no sé si hay alguien del sector público. Necesitamos políticas activas que apoyen a los jóvenes emprendedores y le den la mano en ese camino tan tortuoso y tan complicado, pero emocionante, de crear empresas. Yo cuando empiezo una clase con unos alumnos, siempre les pregunto qué quieren ser. Y hay un grupo que quiere ser empresario y otro grupo que quiere trabajar en una empresa, ya sea transnacional o ya sea en una empresa nacional o en el gobierno, lo que quiera. Pues a esos que quieren ser empresarios tenemos que buscarles los mecanismos, de acuerdo con el sector público, para que emprendan en ese complejo pero emocionante camino de poner en marcha una empresa. Y por último, yo creo que los estudiantes, y eso vuelvo a reiterar y van a decir que es mucho anuncio de la universidad, pero deben tener la oportunidad de formarse fuera de sus fronteras. Lo que les comentaba del muerto en la misma calle donde nacieron, pues quitárselo de la cabeza y buscar salir de España, salir a otros horizontes que seguramente les permitirá crecer. Y por otra parte, en el caso nuestro, atraer el talento que hay en nuestro entorno para que podamos preparar profesionales con una cultura mucho más amplia y con conceptos sociales de responsabilidad. Yo quisiera terminar diciéndoles que el reto es muy grande, pero estoy cierto de que muchos de mis estudiantes que he tenido la suerte de aprender de ellos, el reto lo pueden enfrentar. Y lo pueden enfrentar porque hemos creado una infraestructura de motivación especial y unas capacidades para enfrentar el futuro que les van a permitir desarrollarse. Este es el abrazo del oso, pero ya no es del oso, sino y me gustaría terminar diciéndoles que tienen las herramientas y los instrumentos para enfrentar el futuro. Muchas gracias y espero no se hayan dormido en ninguno. No, gracias.